Eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. En esta semana seguimos en el capítulo 7 de Marcos, ¿cierto? Y continuamos desde el verso 24, al cual le vamos a dar lectura en el nombre del Señor, hasta el final del capítulo. Dice así en el nombre del Señor. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que ella se fuera a su hija, de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran las manos encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Esta es la lección que hoy día tenemos, donde vamos a estar, voy a estar compartiéndole la pantalla para la presentación. Ahí sí. Entonces, hoy día hemos titulado Bien lo ha hecho todo. ¿Quién ha hecho todo bien? Sabemos que desde el principio el Señor todo lo ha hecho bien, ¿ya? Y el día de hoy, ¿cierto? Podemos meditar un poquito en este pasaje. El objetivo es entender que a través del reconocimiento de nuestra condición delante de Jesucristo como necesitado de su misericordia, nuestros oídos fueran abiertos y proclamemos correctamente a aquel que bien lo ha hecho todo. O sea, el objetivo de hoy día, hermano, es que nosotros primero reconozcamos cuál es nuestra condición. Eso lo vamos a ver en la historia de la mujer sirofenicia. ¿Cuál es la condición con la que nosotros nos acercamos a Dios? Y el otro objetivo es que nuestros oídos sean abiertos, como lo que vamos a hablar desde el versículo 31 en adelante con el milagro de este varón que era sordo. ¿Ya? Entonces partimos con esta historia de la mujer sirofenicia. Dice que levantándose de allí, ¿de dónde? ¿De dónde se levantó? De lo que veníamos leyendo la semana pasada, ya que estaban hablando con los fariseos, con los escribas, donde había habido, ¿cierto?, esta discusión. Los fariseos y los escribas habían venido desde Jerusalén a encontrarse con Jesús, y Jesús sale de aquel lugar y se va a esta región. ¿Ya? Llegamos a esta historia. Región de Tiro y de Sidón. ¿Dónde quedaban estas ciudades? Eran fuera de Israel. ¿Ya? Las ciudades de Tiro y de Sidón eran ya territorio gentil. Entonces, en este capítulo ya comenzamos a ver cómo Jesús se retira a tierras gentiles. Y es muy importante este paso por tierras gentiles, porque
cuando Jesús vuelva ya a Israel, viene a lo que vino desde el principio. Va a volver a Israel a entregar su vida. ¿Ya? Entonces, este pequeño lapso que vamos a ver en estos capítulos, 7 y el 8, en el capítulo 7 y 8 que vamos a estar estudiando las próximas semanas, vamos a ver este paso de Jesús por tierras gentiles como una antesala a su retorno a Jerusalén para ya poder entregar su vida. ¿Ya? Entonces es importante esta salida a la región de Tiro y de Sidón, porque se cree que durante este periodo de tiempo en que Jesús estuvo en estos territorios, no tenemos muchos relatos de milagros, salvo este y el que vamos a ver, pero esto es bastante retirado. O sea, cuando nosotros hablamos de que él fue a la región de Tiro y de Sidón, no es como que fue a Chillán, ya para nosotros a 20 kilómetros, sino que son cientos de kilómetros, alrededor de 190, 200 kilómetros, ya que él se retiró con sus discípulos. Ahora nosotros podríamos decir 200 kilómetros, a ver, de aquí, si vamos hacia el norte sería cerca de Rancagua o Curicó, por ahí, más o menos en cuanto a distancia, o si nos vamos para el sur, más allá de Los Ángeles, esa distancia que para nosotros hoy día, por ejemplo, 200 kilómetros las hacemos en 2 horas máximo, ya 1 hora y media, dependiendo del pie del chofer, para el Señor y para el tiempo que están viviendo ellos, era un camino bastante largo, de días de camino, ¿ya? Entonces, ¿por qué se retiró a un lugar tan apartado y por qué solo tenemos pocos relatos de lo que sucedió en todo ese trayecto? Lo más probable, según muchos escritores, es que este tiempo Jesús lo ocupó para dos cosas. Una, para salir de Israel y dejar de lado un poco la confrontación con los fariseos y con los escribas, porque esto estaba bien candente y el Señor sabía que él tenía un tiempo preciso en el cual iba a ser entregado. Por lo tanto, una de las hipótesis es que Jesús ocupó este tiempo para apartarse de este conflicto y para no ser perseguido o entregado antes de tiempo, porque el Señor vino a cumplir con el plan de salvación y todo lo que él hizo tenía un tiempo preciso. Ya nada de lo que él hizo fue un día antes o un día después, sino que fue exactamente en el día que estaba destinado por Dios. Entonces, una de las razones por la que él se apartó es esta. Otra de las razones es para poder en este tiempo reafirmar la fe de sus discípulos y poder enseñarle cosas más íntimas, porque recordemos que en los pasajes que nosotros vimos anteriormente, ¿se acuerdan que decía que ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer? Entonces, si no tenían tiempo ni siquiera para comer, ¿en qué tiempo Jesús los iba a instruir? ¿En qué tiempo Jesús les iba a capacitar, a darle más instrucción para lo que iba a venir? Lo más probable es que este tiempo es el que Jesús haya ocupado para poder tener una relación más tranquila y más íntima con sus discípulos. Porque después nosotros vamos a ver que cuando ellos están en el capítulo 8, por ejemplo, vamos a ver que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, después vemos que va a venir la transfiguración y ellos van a ver a Elías, van a ver a Moisés, etc. Entonces, necesitaban pasar este tiempo. ¿Ya? Entonces tenemos dos razones. Y una tercera razón por la que Jesús se fue a esta región de Tiro y de Sidón es porque le está mostrando a los discípulos, ¿se acuerdan que en el capítulo 7, lo que vimos la semana pasada, en los versículos anteriores, le dice de que ya no hay alimento inmundo? Entonces, cuando Jesús va a esta región de los gentiles, es una forma también de decirle a los discípulos, esto no es solo para territorio israelita, sino que esto va a ser llevado también a los gentiles. ¿Ya? Y de hecho, la historia que nosotros vamos a ver de la mujer sirofenicia
algo de relación tiene con esto. Por lo tanto, tendríamos tres razones principales por las que Jesús salió de tierra israelita y se fue al territorio gentil. Una, para estar a solas con sus discípulos. Dos, para poder enseñarle, ¿cierto?, a los discípulos, para evitar el conflicto antes de tiempo con los religiosos. Y tercero, para demostrar de que el Evangelio no iba a quedar solo en esta región del pueblo de Israel, sino que iba a ser extendido también hacia los gentiles. Y dice que llegando a una casa, no pudo esconderse. Él quería esconderse. ¿Por qué querría esconderse Jesús? Porque recordemos que venía de grandes multitudes y quería estar a solas con sus discípulos, quería pasar tiempo con ellos, pero su fama había recorrido no solo Israel, sino que en las tierras vecinas ya se conocía de él y la gente se enteró que él estaba ahí y obviamente fue en su búsqueda. No pudo esconderse. Y es ahí que una mujer que tenía una hija, que tenía un espíritu inmundo. Cuando nosotros vemos eh, estas mismas historias en Mateo, nosotros la podemos encontrar en Mateo 15. Si usted tiene su Biblia, puede tener ahí a manito Mateo 15 y de repente vamos a ir contrarrestando y mirando, porque recordemos que Marco es da muy pocos detalles, él va directo al grano, ¿ya? En cambio, otros escritores dan un poquito más de detalle y nos cuentan algunas otras cosas. Por ejemplo, que la mujer en Mateo dice, Señor, hijo de David. Acá Marco no nos menciona de que ella haya dicho hijo de David, ¿ya? Pero eso nos demuestra de que esta mujer sabía quién era Jesús, sabía su linaje, o sea, no solo se había corrido la fama, hermano, de que había un personaje que andaba haciendo milagros, sino que se sabía quién era, se sabía su linaje, se sabía de dónde provenía. Y lo interesante de esto es que todo judío sabía que el Mesías vendría de la casa de David. Ahora es muy interesante darnos cuenta de que una mujer que no es del pueblo de Dios reconoce a Jesús y le dice hijo de David, diciendo que muchas veces sus propios discípulos no sabían con quién estaban. Entonces, es un pequeño detalle que Marco no nos menciona, pero Mateo sí nos entrega ese dato, que esta mujer se acerca diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. También en Mateo encontramos que Jesús no le dice nada, no le da ninguna palabra. En Marco no nos da ese detalle, pero Mateo nos completa el detalle y nos dice que Jesús ni siquiera le contestó a esta mujer. Imagínese usted cómo se sentiría si usted se acerca a una persona pidiendo un favor y esta persona ni siquiera la mira a usted ni le escucha. Lo más probable es que nos sentiríamos mal. Dice que Jesús no le respondió ninguna palabra. Pero era tanto la insistencia, nos dice en Mateo, que los discípulos ya estaban molestos. Y le dicen, Señor, despídela. Le rogaron, dice a Jesús, que atendiera a esta mujer, despídela. Dile que se vaya, pues la voz es tras nosotros. El Señor nos bendiga. Muchas veces nosotros actuaremos a veces como los discípulos, en el sentido de que muchas veces nos falta la compasión y queremos evitar el problema, queremos evitar la incomodidad y ellos preferían que la despidan. Ni siquiera le están diciendo, Señor, cúmplele su deseo. Señor, cúmplele
hazle el milagro, Señor. Sino que ellos querían simplemente que ella deje de molestar, que se vaya. Entonces, dice que Jesús, y aquí en Marco nos da un detalle, nos dice que esta mujer era griega y que era sirofenicia de nación. ¿Ya? ¿Qué significaba que era griega y sirofenicia de nación? Significaba que era una mujer que no, primero era gentil, que no pertenecía al pueblo de Dios, y no solamente eso, sino que al decir que era sirofenicia de nación, nos está diciendo que era una mujer que pertenecía a un pueblo que era totalmente pagano y que en la historia del pueblo de Israel era considerada como los cananeos, eran los que le habían hecho la vida imposible al pueblo de Israel cuando ellos cruzaban por el desierto. Entonces, este detalle no es menor, porque nos está diciendo y nos está hablando de una mujer que no solamente no pertenecía al pueblo de Israel, sino que era de uno de los pueblos más paganos y de los más enemigos que tenía el pueblo de Israel. De esa nación era esta mujer. Era un pueblo totalmente pagano, ocultista, que realizaba sacrificios horrendos. De esta nación era esta mujer. Y Jesús escucha, ¿cierto?, lo que ella está diciendo, y le dice que su hija estaba totalmente atormentada por un demonio. Pero Jesús le da esta respuesta, hermano, que yo creo que muchas veces nos ha llamado la atención. Porque si vemos y contrastamos con Mateo, ¿cierto?, que dice que primero Jesús ni siquiera le escuchaba, o sea, no que no le escuchaba, sino que ni siquiera le prestaba atención. Y al escuchar la insistencia, Jesús le responde de esta manera y le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ya, puede para nosotros, hermanos, sonar como un poco fuerte esto, que Jesús le haya dicho que era un animalito. La palabra perrillos, ya que aparece ahí en el griego, ya se llama cunaria, la palabra griega, y se refiere a un cachorro o a una mascota. O sea, lo que le está diciendo Jesús acá no es tan fuerte como nosotros pensamos, en el sentido de que le dijo eres un perro o eres una perra, que sonaría bastante fuerte, sino que le dijo, mira, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a las mascotas. Echárselo a las mascotas. ¿Por qué? Jesús no le está cerrando la puerta, porque si nosotros nos damos cuenta, le dice, deja primero que se sacien los hijos. Jesús vino a cumplir un orden. Y es el mismo orden que el Señor le dio a los discípulos. Le dice que la salvación, por pacto que Dios había hecho con Abraham, iba a venir desde los judíos y que el llamado iba a ser primeramente para ellos como número 1 en la lista y luego todos los demás. ¿Ya? Y Jesús está cumpliendo con este mandato del Padre de ir primero, como dice el Mateo, no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús, ¿qué le está diciendo? En Mateo, él nos completa esta información en Mateo 15:24, dice, él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús tenía claro su mandato y su llamado y su tiempo en la historia. Él vino a cumplir el mandamiento del Padre y él fue enviado a los hijos de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos fue enviado. ¿Por qué? Porque él, cuando se fuera, nos iba a enviar a nosotros, a los demás. Recuerde lo que le dijo Jesús a sus discípulos.
y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces había un orden establecido y Jesús, en el tiempo que él vino, él tenía claro que él vino al pueblo escogido de Dios, pero no le está cerrando la puerta a los gentiles, sino que le dice a la mujer, deja primero que se sacien los hijos. O sea, hay un orden, conoce tu lugar. Tú eres una mujer gentil, pero primero tengo que entregarle este mensaje al pueblo de Dios, al que había sido prometido desde Abraham, porque había un pacto de Dios con este pueblo. Luego los demás. Por eso él le dice esto, deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y que se lo sirvan las mascotas o los que vienen después. Si nosotros hoy día estamos en una sociedad que cada vez está más patas arriba y hoy día muchas veces las mascotas tienen más derechos que los seres humanos y lamentablemente vemos incluso que hoy día, no es que yo no sea amante de los animales, hermano, no me tomen a mal, pero hoy día es casi ridículo el tema de los animales. Cementerios especiales para animales, funerales para animales, tortas de cumpleaños para los perritos, un sinnúmero de mercados donde el perrito pasa a ser casi más importante que una persona. Bueno, en este tiempo todavía había un poco más de cordura y se entendía de que primero están los hijos y luego están las mascotas. Y Jesús le hace entender esto a la mujer y le dice, primero están los hijos y después los demás. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hubiésemos respondido nosotros ante esta, ante esta respuesta tan inesperada? Sabe que la mujer le da una respuesta brillante. Le da una respuesta brillante. Y le dice, sí, Señor. Ese sí, Señor, le está diciendo, sí, Señor. O sea, reconozco quién soy. Reconozco mi lugar. Por eso que en el objetivo nosotros decíamos entender cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra necesidad. La mujer con ese sí, Señor, le está diciendo, sí, es verdad, yo reconozco que no soy de tu pueblo, sí reconozco que soy gentil, sí reconozco que mi pueblo es un pueblo pagano, sí sé dónde estoy, sí sé quién soy. Eso le está diciendo, reconozco mi lugar. Sí, Señor, pero aún los perrillos, pero aún las mascotas, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Tremenda respuesta que da esta mujer. Y si nosotros vemos, hermano, en este mismo historia en Mateo, ella vino, dice, y se postró, versículo 25, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Era mucha la desesperación de esta mujer. ¿Y sabe qué? Ella sabía que su única esperanza era Jesús. Yo le pregunto a usted, hermana, hermano, si supongamos que, no sé, que no hubiera nada para comer, que usted no tuviera nada, absolutamente nada para comer, lleva 3 días sin comer y está a punto de morir, y se entera que un vecino suyo tiene pan, y usted va a pedirle pan. Y si su vecino le trata mal y le dice, ¿por qué me viene a molestar? Déjese de molestar, señora. ¿Usted le aceptaría el pan? ¿O seguiría rogando por el pan? ¿O se daría vuelta y se iría? ¿Sabe que cuando nosotros sabemos que en otro lugar hay pan, lo más probable es que nos vayamos?
y diríamos, entonces voy a donde el otro vecino. Pero si usted supiera que ese vecino es el único que tiene pan en toda la ciudad, le aseguro que nos quedaríamos aunque nos tratara mal. ¿Por qué? Porque de esa respuesta o de eso que él tiene depende nuestra vida. Entonces, cuando nuestra vida depende de una sola respuesta o de una sola persona o de un solo artículo, el orgullo como que se fuma. Y sabe que esta mujer sabía que no tenía otra opción, que no había dónde más ir que solo a los pies de Jesús. Y eso es lo que muchas veces hoy día nos falta a nosotros, esta percepción que tenía esta mujer de saber que nuestra única esperanza es Jesús. Cuando nosotros no tenemos la percepción de que lo único que necesitamos es Jesús, es entonces cuando no corremos tras de Él. Es entonces cuando buscamos saciar nuestras necesidades o nuestro apetito o lo que necesitamos en otros lugares. Porque hay sustitutos. Pero esta mujer entendía que nadie le podía ayudar. No había médico, no había, seguramente, mire, ella era una mujer pagana, seguramente había intentado de todo, seguramente había recurrido a sus dioses, seguramente habría hecho sacrificios, seguramente había presentado ofrendas, seguramente había ido donde estos gurús, estos chamanes, etcétera. Yo creo que ella lo había intentado todo, porque estaba desesperada por su hija, y cuando escucha que viene Jesús, ella sabe que esa es su única esperanza. Y no le importaba que los discípulos le dijeran que se calle, no le importaba que la miraran mal, no le importó que Jesús no la escuchara, no le importó que Jesús le dijera, ¿sabes qué? Tú eres una mascota todavía, sino que ella reconocía su postura, su posición, pero responde de esta manera y le dice, aún los perrillos comen las migajas que caen de los hijos. ¿Qué reacción tuvo Jesús cuando escuchó esta respuesta? Entonces le dijo, por esta palabra, ve. Ya, esa frase, por esta palabra, para nosotros a lo mejor no es tan decidora, pero si nosotros vemos cómo lo relata Mateo, por ejemplo, dice, entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Jesús se sorprende de esta mujer, se sorprende de la respuesta, por eso en Marcos dice, por esta palabra, o sea, por la respuesta que me diste, por esta respuesta que tú me has dado, ve, ve, porque el demonio ha salido de tu hija. Y esto, hermano, es tremendo porque Jesús no reprende, hermano, aquí al demonio, no alza las manos, no lanza con sus manos hacia un lugar diciendo sal fuera, no hace ninguna ademán, no pronuncia palabras, sino que simplemente le dice a la mujer, ve, tu hija está libre. Cuán poderoso es nuestro Dios, que aún sin decir la palabra, hermano, solo en su mente, seguramente él en su mente reprendió a ese espíritu inmundo que estaba allá. Y en ese mismo instante salió del cuerpo de esta hija. Qué importante es la fe. Qué importante es la humildad. Qué importante es entender nuestra posición, entender dónde estamos, entender que si nosotros somos hoy día considerados hijos de Dios, es solo por la gracia del Señor, porque nosotros estábamos en la misma posición que esta mujer, no éramos parte del pueblo, no pertenecemos al pueblo sanguíneo israelita, judío,
Pero la palabra del Señor nos dice de que ya no es el engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que engendrado por la voluntad de Dios. Por eso somos, como dice la palabra también, hemos sido injertados en este árbol, hemos sido hechos partes de esta familia, hemos sido adoptados por Cristo. Pero no tenemos que olvidarnos de nuestra posición, como nos dice en Romanos. En Romanos, si usted lo lee, dice que el apóstol le habla a las ramas silvestres y le dice, ustedes han sido injertadas, pero no se crean, no crean que son superiores ahora a los judíos porque ellos no han entendido, sino que el mismo Dios que es poderoso para injertar, dice, también es poderoso para arrancar. Entonces nosotros tenemos que venir sabiendo nuestra posición, sabiendo que solo por su gracia y por su misericordia es que hemos sido alcanzados y hemos sido salvados. Y sigue la historia de esta mujer y dice que cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio ya había salido y encontró a su hija acostada en la cama, sana, para la gloria de Dios. Entonces, vemos este tremendo milagro que realiza Jesús en este lugar. Con una respuesta, primero de Jesús, que nos deja un poco admirado de por qué le respondió de esa manera, pero lo hizo para aumentar la fe, para probar la fe de esta mujer, para ver qué había en ella, qué había en su corazón. Y ella responde como muchas veces a lo mejor nosotros no hubiésemos respondido. A lo mejor muchos de nosotros no hubiésemos dado vuelta y no hubiésemos ido enojados. ¿Qué se cree de venir a hablarme así? Me miró en menos. Me discriminó, la palabra de moda el día de hoy. Me siento discriminado por lo que me dijo. Pero esta mujer da esta respuesta. Entonces Jesús, al ver la fe de ella, ¿cierto?, le responde y contesta su petición, dando una tremenda lección también a sus discípulos, dándoles y dejándoles ver que esto no era solo para los hijos, sino que iba a llegar el tiempo que también los perrillos, porque los israelitas a todos los gentiles los trataban de perros, ¿ya? Iba a llegar el tiempo que estos perrillos, que hoy día estaban fuera, iba a llegar el momento que también iban a ser parte. Y el profeta lo describe de una manera tan hermosa cuando dice que la no amada sería amada. Y entramos al otro milagro. Y dice que Jesús sale de esta región donde estaba y se va a Sidón, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y un tartamudo y va a venir un milagro aquí. Pero yo le pregunto, ¿la región de Decápolis, a alguien le suena esta región? ¿Qué pasó en Decápolis? Había un hombre, un gadareno, que estaba endemoniado, ¿cierto? ¿Y dónde vivía él? En la región de Decápolis. Ahora, mire, note lo curioso de esto, hermano. Decápolis, ¿se acuerda que Jesús llegó ahí y sanó a este hombre que estaba endemoniado? ¿Y qué hizo la gente de Decápolis? Le pidió a Jesús que se fuera. Lo echaron. Le pidieron a Jesús que por favor se vaya de sus contornos. ¿Cierto? ¿Se recuerda eso? Le dijeron, váyase, no lo queremos aquí porque se murieron muchos cerdos y para nosotros los cerdos eran muy importantes. Por lo tanto, no lo queremos en nuestras tierras. ¿Ya? Y Jesús se fue. Y el gadareno quería seguirlo. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dice,
anda con los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Y por dónde se fue este hombre predicando? Dice la Escritura que se fue anunciando por Decápolis. O sea que predicó en estas 10 ciudades cuán grandes cosas había hecho el Señor. O sea, el mandato que le dio Jesús a este hombre, anda y cuéntalo cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, entonces este mandato se cumplió, porque ahora vemos a Jesús volviendo a este territorio y ya no le están diciendo a Jesús, ándate, sino que ahora hay mucha gente que se reunió para ver a Jesús. O sea que la predicación de este hombre gadareno fue muy efectiva porque ahora que Jesús vuelve al lugar, la gente quería escuchar, quería conocer a aquel que había sanado a este hombre. Entonces, ese era un paréntesis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomándole aparte, Jesús toma a este hombre aparte, ¿ya? Y metió los dedos. Aquí pasa algo muy extraño, mire. Porque Jesús, ¿se acuerda recién? Expulsó un demonio y no dijo ninguna palabra. Pero aquí Jesús hace algo muy, podríamos decir, extraño. Dice que lo tomó aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. Entonces, vemos a Jesús realizar todos estos pasos y dice, lo tomó aparte, le metió los dedos en la oreja, le escupió, tocó su lengua. Ahora Jesús podría haberle dicho a este varón, sé sano. ¿Y usted cree que hubiese funcionado si Jesús le dice, sé sano? Por supuesto que sí, porque lo hemos visto en muchos otros milagros donde Jesús le dice, sé sano y nada más. O cuando hay una niña que está muerta le dice, levántate. O a Lázaro le dice, sal fuera. Entonces, Jesús hizo todo esto no porque necesitaba un ritual para cumplir su propósito de sanidad, sino que, mire, pongámonos en el lugar del sordo. Si Jesús le dice, sé sano, primero, ¿lo iba a escuchar? No, no lo iba a escuchar. Entonces, Jesús quería hacerle sentir a él lo que iba a hacer. Podríamos decir un lenguaje de señas, porque este es el idioma que él conoce. Jesús no le puede decir, te voy a sanar, porque él no le iba a escuchar. Entonces, ¿qué hace Jesús? Mete los dedos en su oreja, como queriendo decir, está atento porque algo va a suceder aquí. Recordemos que él tenía un problema en el habla. Hoy día nosotros conocemos que las personas que uno le dice sordomudos, en realidad no son mudos, porque no es que no puedan hablar o que tengan una dificultad en la lengua, sino que simplemente no pueden pronunciar palabras, muchos de ellos porque no han escuchado las palabras, entonces no saben cómo replicarlas. ¿Ya? Entonces, aquí está diciendo que él era un tartamudo, tenía problemas en el habla. Entonces Jesús, mire, mete sus dedos en los oídos como queriéndole decir, algo va a pasar aquí en tus oídos. Luego, escupiendo, saliva, toca la lengua de este hombre, queriéndole decir también, algo va a suceder aquí. Esto que tú no puedes hacer, algo va a suceder. Y luego levanta los ojos al cielo. ¿Para qué? Para que esta persona que está aquí, que no lo escucha a él, sepa que esto que le va a suceder aquí
Y lo que va a suceder acá proviene de Dios, que viene del cielo. Y gimió, queriendo demostrar que a él sí le interesa el sufrimiento de las personas. Como hacerle sentir al que está ahí, tu problema me entristece, tu problema también es mi problema. No como los discípulos que querían que la mujer se vaya rápido. Jesús es un salvador compasivo, que entiende la necesidad del otro y que se pone en el lugar del otro. Por eso él levanta los ojos al cielo y gime. Y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Y en el momento que él hace esto, dice que al momento que él hace esto, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y esto, hermano, es impresionante, porque ¿cuánto cuesta que una persona hable? Si nosotros lo vemos en un niño, ahí está mi hija, tiene 2 años y está comenzando a hablar. 2 años que nosotros le hemos ido repitiendo y repitiendo y repitiendo palabras para que ella pueda aprender a decir lo que nosotros le estamos enseñando. 2 años. Imagínense una persona adulta ya que nunca ha hablado, que nunca ha tenido clases para poder modular. Y sabe que el Señor en el instante destapa su oído, desata su lengua y no solamente eso, sino que dice, y hablaba bien. Esto es increíble, hermano. Por eso es un milagro. Es un milagro que solo el Señor puede hacer. Él hace lo que para nosotros nos puede demorar años en un segundo. En un segundo. Yo cuando leía esto, hermano, me corrían mis lágrimas al pensar la emoción que tiene que haber sentido, hermano, este hombre. La emoción que debe haberle embargado después de toda la vida no pudiendo escuchar, y ¿sabe qué? Para esta gente no era solo una enfermedad, sino que esto era un símbolo de maldición. Las enfermedades en estos tiempos eran un símbolo de maldición, eran aislados de la sociedad. ¿Cuántas veces a lo mejor él quiso participar en el templo y no lo dejaron nunca entrar? ¿Cuántas veces a lo mejor quiso estar rodeado de más personas y lo aislaron? Porque era un maldito por tener una enfermedad. Y viene Jesús y lo toca, mete sus dedos en sus oídos, unta su saliva con la de él y lo sana. Y ahora habla bien. Se desató su lengua, se hicieron todas las conexiones neurológicas que se necesitan para poder hablar. En un segundo, hermano, esto se arregló. Todo lo que el hombre sufrió toda su vida, en un segundo el Señor lo arregló, ordenó las neuronas, ordenó todo. Y puede hablar. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Que no se lo diga a nadie. ¿Usted cree que este hombre no le iba a decir a nadie? Si nunca había podido hablar y ahora está hablando. Si toda la vida lo habían conocido como el que no habla y ahora él va a llegar hablando a su casa y no le van a preguntar qué le pasó. Y Jesús les mandó que no se lo dijesen a nadie. Pero cuanto más le mandaba, tanto más lo divulgaba. Ahora, ¿por qué, hermano,
Jesús en varias ocasiones le dice a la gente que no digan nada, porque esta no es la primera vez que encontramos en Marcos que Jesús le dice que no lo digan. Ya en varias ocasiones hemos encontrado que le ha dicho, no lo digan, no hablen de esto. Ya en el otro capítulo de los 8, en el capítulo 8, también lo vamos a encontrar con un ciego que es sanado y que Jesús le dice, no le digas a nadie, no entres a la aldea, no le menciones esto a nadie. Después lo vamos a encontrar nuevamente cuando Pedro confiesa de que tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, y vuelta Jesús le dice, no se lo digan a nadie. ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos que no se lo digan a nadie? Siempre me preguntaba esto, hermano, me costaba entenderlo, ahora gracias al Señor pude como comprenderlo. ¿Por qué Jesús mandaba que esto no se lo dijesen a nadie? Si supuestamente Él a esto vino para hacerse conocido. Pero en realidad, hermano, ¿qué era lo que iba a contar los que han sido sanados? ¿Qué era lo que iban a decir? Iban a decir, Jesús me sanó. Ese hombre me sanó. O como el ciego, ¿cierto? Cuando le preguntaron, mire, este es el versículo que hace entender mejor esto. Cuando le preguntan a un ciego quién lo había sanado. Y él dice, él me sanó. Y lo empiezan a interrogar. Y él dice, yo no sé de dónde sea, yo no sé quién es. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. O sea, ¿qué era lo que él está diciendo? ¿Sabe? Yo no sé quién es esta persona. Lo único que yo sé es que él me sanó. Ahora, si le preguntan a este hombre que era sordo, le dirían, oye, ¿y él es el Cristo? ¿Él es el Mesías? ¿Él es el Hijo de Dios? ¿Qué iba a responder él? No tengo idea. Lo único que yo sé es que yo no escuchaba y ahora escucho. Lo único que yo sé es que yo no podía hablar y ahora hablo. Pero ¿sabe qué? Este no es el mensaje que el Señor quiso traer. No es el mensaje que Él vino a traer. Por eso le decía que no se lo digan a nadie, porque lo que ellos iban a contar es algo que está incompleto. Cuando sus discípulos, lo vamos a ver en unas próximas domingos, cuando los discípulos le dicen, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, no lo digan a nadie hasta después de que yo haya resucitado. Recién ahí iba a estar la historia completa. Si antes de eso contamos la historia, es una historia incompleta, porque lo único que se iba a contar es la historia de un hacedor de milagros. Pero esa no es la historia de Cristo, eso no es lo que Cristo vino a traer. Eso es parte de lo que Cristo vino a traer. Eso es una pequeña parte de lo que Él hizo, pero el mensaje completo no está en la sanidad. Por eso le decía, no se lo digan a nadie porque faltan cosas. Si ustedes lo predican ahora, su mensaje es incompleto, porque falta lo más importante. Falta que yo vaya a la cruz, falta que yo muera y falta que yo resucite, para que ahí recién el mensaje esté completo. Y por eso que a nosotros, a los que venimos después de este lapso, a los que conocimos al Señor, a los que estamos después de su resurrección, ya no nos dice que nos callemos, sino que a nosotros nos dice todo lo contrario. Ir y anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque ahora recién el mensaje está completo. Porque ahora nosotros tenemos la escritura, tenemos la palabra y sabemos quién era Jesús, a qué vino y cuál era el principal problema del hombre, que no era la sordera, que no era la ceguera, que no era la lepra, sino que todo esto eran símbolos de la condición del hombre. La ceguera representa la ceguera espiritual, la sordera representa la incapacidad del hombre para escuchar el mensaje de Dios, la lepra representa la corrupción del pecado.
Y hoy día Jesús nos viene a libertar de todas esas enfermedades espirituales y nos da la mayor bendición, que es poder ser libres del pecado. Entonces, por eso es que Jesús constantemente le estaba diciendo, no lo digan a nadie, porque falta todavía historia. Cuando la historia esté completa, entonces vayan y díganlo a todo el mundo, porque yo no soy un sanador simplemente, porque yo no soy un curandero, yo soy el que vino a traer libertad al cautivo. Yo soy el que vino a perdonar pecados. Ese es el mensaje completo. A ellos el Señor les dijo, no se lo digan a nadie. Y a nosotros, los de este tiempo, nos dice, ustedes sí, ustedes díganlo, ustedes proclámenlo. Dice la Escritura que nosotros somos los llamados a proclamar este evangelio. Qué bendición. Qué bendición tenemos de conocer la historia completa, de conocer quién es el Cristo. Y le mandó que no lo dijeran a nadie. Y de gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Se da cuenta que eso es lo que ellos están diciendo? Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y hace a los mudos hablar. Es verdad, lo hace, pero no es lo que él vino a hacer solamente. Vino a libertarnos del pecado. Por eso Jesús le decía, no lo digan, porque todavía falta lo más importante. Faltan que entiendan quién soy yo realmente. Todo lo ha hecho bien. El Señor todo lo ha hecho bien. ¿Ha hecho bien el Señor en su vida? Eso lo puede contestar solamente usted, pero estoy seguro que sí, que el Señor ha hecho bien en su vida. Ahora, nosotros tenemos este llamado de ir y anunciar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Que así como esta mujer que recibió el favor de Dios sin merecerlo, nosotros tenemos que sentirnos identificados con ella, de que sin merecerlo también hemos recibido el favor de Dios. ¿Cómo nos presentamos ante Él? Presentémonos con humildad, como lo hizo esta mujer. Y por otro lado, permitamos que el Señor abra nuestros oídos espirituales, desate nuestra lengua para proclamar lo que hoy día a nosotros sí se nos manda a proclamar, y que a este hombre le dijeron todavía no, pero a nosotros hoy día nos dice, ahora sí, que proclamemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Que el Dios de paz nos bendiga, mi hermano.